Una gran experiencia con el Espíritu Santo. Hoy Dios te hablará. Amén. Déselo con vida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Qué bendición poder estar en la casa de Dios. Y así de pie yo quiero que por favor digamos nuestra declaración de fe con 3, 2, 1. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Si lo cree, déselo con vida y tome asiento, por favor. Qué gran bendición es llegar hoy acá. Y no sé cuántos saben, pero hoy se celebra Domingo de Resurrección. Qué tremendo. Domingo de Resurrección. Sin embargo, el Domingo de Resurrección llega evidentemente un domingo después del Domingo de Ramos. El domingo pasado se celebró Domingo de Ramos, la entrada triunfal, cuando Jesús entra a Jerusalén, y es en Jerusalén que lo reciben con ramas, con mantos. Él entra en un burrito joven que nunca se había montado, entra con sus discípulos y cerca de 250,000 personas le dicen: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una exclamación que certificaba que esa gente entendía que ese Jesús era el Mesías prometido, aquel que iba a ser de la simiente de David, que le iba a recuperar la gloria de Israel, la autoridad, a vencer a sus enemigos, y iba a ser un rey según David. Eso implicó el domingo. Sin embargo, ese domingo que lo ovacionaban como el Mesías, Jesús sabía lo que iba a pasar en toda esa semana. Jesús sabía que iba a tomar la última cena el miércoles en la noche y que Judas lo iba a entregar por 30 monedas de plata, que esa misma noche, mientras él estuviera orando en Getsemaní, iba a llegar una turba con unos romanos, unos guardias, y de manera de noche, ilegal, injusta, lo iban a apresar, lo iban a maltratar, lo iban a golpear, lo iban a desnudar, sus discípulos más cercanos lo iban a abandonar, y uno de ellos le iba a decir: no conozco a ese hombre. Jesús, el domingo de Ramos, él sabía que iba a pasar todo eso. De hecho, él sabía que lo iban a finalmente a crucificar y que todo el peso de su cuerpo iba a estar en un clavo que iban a poner en sus pies y en sus manos, que iba a empezar a tener una falla cardíaca, que sus pulmones se iban a llenar de líquido, que iba a tener una gran hemorragia y que finalmente iba a morir por asfixia, porque por la posición y el dolor ya no iba a poder respirar, y que todos sus órganos se iban a llenar de líquido, y cuando lo clavaran iba a botar ese líquido, esa especie de agua, no como un acto milagroso, sino como una condición patológica del cuerpo por haber sido expuesto a tal sufrimiento. Jesús el domingo de Ramos lo sabía. ¿Y sabe qué? A pesar de Jesús saberlo y de hecho no quererlo, él no se devolvió de Jerusalén. Y es interesante que ese mismo miércoles en la noche él estaba orando y sus vasos capilares se dilataron por la presión y la expectación de angustia que tenía Jesús de su futuro. Y dice el Evangelio de Lucas que su sudor se mezcló con su sangre, y el sudor daba la impresión de que era sangre. Un fenómeno que hoy, una condición, un trastorno que hoy la ciencia le llama hematidrosis, que cualquier ser humano puede sufrir si se expone a tal presión y a tal estrés.
y a tal angustia como la de Jesús. Todo eso lo sabía Jesús, pero el domingo de Ramos, él, a pesar de saber todo eso, él decidió entrar a Jerusalén. ¿Y sabe por qué Jesús decidió? No porque él era Dios y los clavos le iban a rebotar, sino porque Jesús estaba convencido de que esa era la voluntad de Dios y que aunque la voluntad de Dios inicialmente pueda generar como destrucción, iba a terminar triunfante. Así que esto nos lleva a nuestro primer texto, que es Mateo 28, 5. Dice: mas el ángel respondió, o respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 26, o versículo 6, perdón. No está aquí, le dijo el ángel, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La última imagen que tenían estas mujeres de Jesús era el Jesús derrotado por los hombres. El Jesús que había perdido, que se había desfigurado de la hinchazón, de los huesos que fueron rotos, de la que se desangró, la hinchazón de la cara y del cuerpo. Dicen algunos estudiosos que se podían ver los músculos de Jesús, los órganos en su movimiento, porque fue toda la ira de las tinieblas a través de hombres y mujeres diabólicamente usados que destruyeron a Jesús. Lo interesante es que Jesús tenía el poder para evitar todo eso. Número uno. Y número dos, que Jesús no quería esas cosas para él. En la oración de Getsemaní, Jesús dijo: Padre amado, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Jesús como hombre tenía una voluntad. Y en este sentido, su voluntad, él sabía que iba a contradecir, a chocar con la de Dios. Y decidió hacer la voluntad de Dios. Qué impresionante. Esta semana de resurrección que hoy celebramos enseña hasta dónde puede llegar un ser humano cuando se expone a la voluntad de Dios. ¿Cuántos desaciertos ha tomado la humanidad precisamente porque ha tomado buenas decisiones? Y buenas decisiones son decisiones que inicialmente me benefician al margen de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos caído en las peores locuras evitando ser engañado? No me voy a dejar engañar. No, que eso no me conviene, eso me beneficia. ¿Cuántos planes frustrados? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántas personas que hoy ya no están con nosotros en vida? Precisamente tratando de hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Los discípulos o el pueblo, la multitud que seguía a Jesús, en un momento en Jerusalén, mientras él sanaba y hacía milagros, Jesús tuvo que esconderse e irse porque planificaron hacerlo rey por cuanto hacía obras sobrenaturales. Suplía necesidades temporales inmediatas. A este hombre hay que hacerlo rey. Y Jesús no fue una maldad que le hizo, dejando a los romanos y todo lo demás. Jesús le dio a entender al pueblo judío y al mundo que el problema de los judíos no eran los romanos. Y parece que tuvo razón, porque ya los romanos como imperio no existen y siguen los judíos en guerra. O sea que Jesús no tenía o no perdió. Los judíos no tenían la razón. El problema de los judíos no eran los romanos. Ya los romanos no están. Y los judíos al día de hoy, domingo, están en guerra. De la misma manera, ¿cuántos de nosotros consideramos que el problema es que la mujer no sabe cocinar,
que me la está poniendo difícil con los muchachos, que el jefe del trabajo se la cogió conmigo, que fue lo que sea que tú consideres que es tu problema. Si es exterior, ese no es tu problema. El problema de todo ser humano está en el corazón. Del sobrio y del ebrio, del pobre y del rico, del que tiene y del que no tiene, del que está en Somalia, en Darfur, en Haití, en República Dominicana y el que está aquí y donde quiera. El problema está en el corazón. Sin embargo, ese problema genera subproblemas que son manifestaciones, que son las que nosotros priorizamos y queremos resolver porque son las que vemos. Pero esas situaciones malas que vemos son el resultado de un problema interno que desconocemos y muchas veces ignoramos. Jesús no lo ignoró. Él no quería pasar el proceso. Él no quería pasar esa famosa vía dolorosa porque Él era humano. La última canción decía que Él se hizo carne. Era Dios, pero era hombre. Era Jesús hombre. O sea, no era que los clavos le dolieron menos porque era Jesús. Le dolieron tal cual te dolerían a ti y a mí. Y Él no lo quería, al igual que nosotros queremos evitar y evadir muchas de las cosas que Dios quiere para nosotros. Jesús también quiso evitarlo, pero sabía dónde tenía que ir, a la cruz. Sabe que esta semana, más que comer habichuelas con dulce, que son muy ricas y he comido varias veces, más que eso, más que ir a la playa, más que ir a las terrenas, me decía mi hermana que está allá, eso de que el gobierno canceló y cosas, eso es nada más para crear noticias buenas para los que están fuera. Yo estoy aquí en la terrena y no he podido dormir porque el Alfa y su combo andan por ahí, ya usted sabe. Y me decía mi hermana algo curioso. Yo creo que vamos a ir con Jairo a entrevistar el Alfa y le vamos a decir, ¿usted en algún momento se ha metido en la playa de la terrena? Nunca. Él coge para la terrena en Semana Santa, anda en pasola. Y yo me pregunto, ¿y dónde estarán sus hijos y su esposa? Con un reguero de tigre andando en las terrenas y su esposa y sus hijos tal vez solo en una villa lujosa, pero sin él. La Semana Santa no es eso. La Semana Santa es un tiempo, aunque le pique al diablo y a quien le pique, es un tiempo de reflexión. Evidentemente, como usted está libre, pues usted puede hacer lo que entienda porque es su tiempo. Pero el ser humano necesita reflexión. El ser humano necesita entender que no es un cuerpo animado por electricidad, sino por un alma. Y que el alma a gritos nos está diciendo, hay algo más que lo que me estás dando. Necesito que me alimentes espiritualmente. Y eso no quiere decir que te vas a volver un religioso, sino que te vas a volver un ser coherente y responsable, que vas a asumir tu responsabilidad de ser humano. Jesús era un ser humano, era un hombre. Y ese hombre Jesús tenía una situación. La situación que él tenía era que él tenía el poder de evitar toda esa situación que le pasó. Que no quería esa situación, pero que sabía que era la voluntad de Dios. Y Jesucristo fue a la cruz. Y en la cruz celebró el cielo, yo diría, y celebró el infierno. El infierno celebró porque los judíos lograron su cometido. Los líderes religiosos lograron dividir, hacer que los discípulos corrieran, que Jesús se viera derrotado, el pobrecito. Pero eso iba a cambiar 3 días después. Y al tercer día, un domingo, resucitó. Pastor, ¿qué día murió Jesucristo? Jesucristo entrega su espíritu en la tarde del jueves. Para los judíos el viernes en la mañana es un día, el sábado en la mañana es segundo día y domingo en la mañana es el tercer día. Así que el domingo
cuando Jesús resucita, las mujeres van a buscarlo, pero van a buscarlo ¿dónde? A la tumba. El ángel le dijo, no, es que ustedes vienen a buscar el que fue crucificado. Pero ese que ustedes vieron hinchado, amoratado, ese ya ahora fue transformado. Ya no es el cordero, ahora es el león. Ya no es el siervo, ahora es el rey. Y cuando digo ahora, lo digo intencionalmente porque aunque Jesús como Dios siempre fue Dios, como hombre reinó y tuvo toda autoridad cuando venció en la cruz. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo a la cruz? Pero sin cruz no hay resurrección. Y la cruz tuya no necesariamente tiene que ser de madera. La cruz tuya puede ser otra. La cruz tuya puede ser tener que aguantarle a alguien abusos, maltratos, y me refiero no físicos, ¿verdad? Porque usted sabe qué número tiene que llamar, aun si se siente en inseguridad. Pero muchas veces los jefes de trabajo, una situación familiar, nos expone y nos humilla. Y nosotros sabemos que tenemos la capacidad de responder como ser humano. Pero el Señor quiere que renunciemos a nuestra capacidad y derecho y que le demos el permiso a Él de orar. Qué tremendo es saber que cuando yo jugaba pelota en San Pedro de Macorís y en un buen dominicano, lo voy a decir de manera fea, me botaron del lugar donde yo estaba. Le dijeron, bótalo ya, que ese no sirve jamás como pelotero. Y yo pasé de ser el consentido, el mimado, el que me regalaban los buenas zapatillas y todo lo demás, a ser el rechazado. ¿Y sabe qué? Yo tenía meses que me había convertido. Me convertí cuando todo estaba bien, a los 15 años. Dios me dijo, no te vayas de San Pedro porque tengo propósito contigo. Me botan después. Y yo tuve que aprender a cocinar como 5 y 10 libras de arroz. Hay personas ahí que lo van a ver y van a comentar. Vivía con un amigo que vive hoy aquí, que es Rudy Herrera. Y algunos otros, Néctor, Brito, arquitecto de Higüey, Miguel Ángel Santana, el amigo de Jairo, iba allá, y muchos más. Y ahí yo tuve que aprender a cocinar, a trapear, a fregar, como si yo fuera todo una dama, humillado y avergonzado. Y después que yo terminaba todo eso, yo me iba a mi habitación y me encerraba, y ahí lloraba, pero no le lloraba a nadie, lloraba delante de la presencia de Dios, diciendo, Señor, yo sé que esta es tu voluntad, dame la gracia de aceptarla. Y en resumen, gracias a eso, a lo que yo aprendí ahí, mi vida desde ese momento hasta ahora ha sido completamente distinta. Cosas que yo no aprendí en mi casa, la aprendí ahí, en ese momento de humillación. Cosas buenas, quiero decirle. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que cuando Dios traza un tramo amargo, nosotros brincamos y nos vamos para el de nosotros. Cuando Dios ha establecido entre nosotros un proceso de purificación, nosotros huimos del buen plan de Dios por el tramo amargo. Si usted tiene hijo a los 2 años, usted tuvo que llevarlo al hospital, y aunque si usted era medio flojito, el primer día no le pudieron poner la vacuna, en algún momento se la pusieron. Y tuvo que agarrar a su hijo y dejar que lo agarraran y que lo pullaran. Y su hijo o hija, como tenía 2 años, no entendió por qué usted lo apretaba para que le hicieran ese daño. Yo recuerdo que Livio Daniel, cuando yo hice eso, nunca voy a olvidar su cara de confusión. Era como si él dijera, ¿por qué tú me agarras para que me hagan este daño? Y recuerdo que no me quería mirar la cara y se escondía en mi hombro. ¿Sabe por qué? Porque como niño él no entendía cómo un buen padre lo agarraba para que le pusieran una puya con dolor. Pero ya hoy lo entiende. Hay momentos en tu vida donde Dios va a permitir fuertes dolores con buenos propósitos.
Y siempre que quieras evadir esos dolores, el dolor que tú te va a ocasionar será peor y más prolongado y duradero. Y no solamente te va a dañar a ti, sino que van a dañar a muchos. La semana del domingo de Ramos al domingo de resurrección nos enseña el plan de Dios para todo ser humano. El plan de Dios. Sí va a ser doloroso, humillante, va a haber muchas emociones. Domingo de Ramos te van a decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esa misma gente el domingo, el jueves de crucifixión, te van a decir crucifícalo. Viernes vas a estar crucificado, pero domingo vas a resucitar. Y sabe que tienes que guardar tu corazón y entender que no fueron los romanos, que no fueron los judíos, que fue Dios. Que Dios ha permitido un buen plan con pasos incómodos. Señores, le voy a decir algo a todo el que está aquí. Ningún ser humano sin Dios como centro de su vida está bien. Una cosa es tener muchas cosas. Por eso este mundo tuvo que crear un éxito. Él se inventó un éxito que no es éxito. Pregúntele a todos los raperos boricuas a ver si es éxito. No yo nunca he tenido un peso, pero ellos que han tenido millones. Lo que dijo todo, lo que han dicho todos al convertirse. Alguien me dijo, no, pastor, yo conozco gente con dinero que son felices. Le dije, preséntamelo y quédate ahí conmigo y en 5 minutos te voy a demostrar que no. No hay posibilidad alguna de que alguien esté plenamente bien sin Cristo. No es posible, porque entonces, si el problema hubiese sido dinero, señores, Dios nos ama. No hubiese mandado un maletín o una bodega como del tamaño de esta iglesia de papeleta de $100 a cada niño. ¿Y por qué no lo hizo? Porque al igual que los judíos creían que su problema eran los romanos, nosotros creemos que nuestro problema es el dinero, es económico, y no lo es. El problema está en el corazón. La gente con dinero sigue teniendo problemas, sigue estando vacío, y está peor porque usted y yo por lo menos tenemos la esperanza que cuando consigamos alguito estemos mejor. Pero ya ellos lo consiguieron y siguen tan mal como usted. Entonces concluyen erróneamente que es la vida el problema. Y entonces es ahí donde empiezan a maquinar cosas que nunca debieron maquinar. Pero el problema para todos se soluciona sencillo mirando a la cruz. Hay veces que vas a tener que perdonar cosas que van a romper tu orgullo y vas a hacer un refrán de tus amigos. Mejor elige agradar a Dios, aunque tus amigos se burlen, y no agradar a tus amigos, aunque Dios se sienta ofendido. No, lo que pasa es que el honor que es mentira. Humíllate, pasa el proceso. Si estás luchando con deseos en tu corazón, con malas costumbres, malos hábitos, vicios, inclinaciones pecaminosas, eso no te descalifica. Ve a la presencia de Dios como hizo Jesús. Y dice, Señor, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que me gusta, pero yo no soy tonto. Soy pecador, pero no tonto. Yo sé que esto me hace daño, es lo que me gusta, es lo que quiero, es lo que deseo, es lo que me genera esa ansiedad de que no me puedo controlar, pero yo sé que no me conviene. Y el problema es que no puedo hacer nada, Espíritu Santo, ayúdame tú. El mismo que fue tentado sabe cómo socorrer a los que son tentados. Todas tus tentaciones, el problema no es nada de lo que tú crees, está en el corazón. Que Cristo no es el centro de tu vida. Cuando Cristo es el centro de tu vida, tú estás dispuesto a ser humillado inicialmente. Ya Jesús no estaba crucificado. Si te hiciste el famoso tatuaje de Jesús o de la cruz, perdón, pero ya Él no está ahí. Debiste de hacerte uno distinto, como Jesús glorificado, como uno que se supone que es el background que pedí, pero bueno, este se ve más bonito.
Jesús ya no está crucificado. Jesús está glorificado en un cuerpo. Y sabe que Jesús resucitó en carne. Los discípulos dijeron, no, pero este tiene que ser un fantasma. Y Jesús le dijo, venga, entra el dedo acá en el hoyo para que se dé cuenta. Fue el mismo que fue crucificado, el que fue resucitado. ¿Sabe lo que te quiero decir? Cuando Cristo es el centro de tu vida, ni la muerte tiene autoridad sobre ti. De eso no se es para Dios. La muerte no tiene autoridad sobre ti por cuanto tú te sometiste plenamente a Dios. ¿Cómo te hizo Dios? En Génesis hablaba Alejandro conmigo y le decía, wow, yo iba a incluir ese texto en el mensaje. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y gobierne en los peces, en la ave, en todo. Dios diseñó a un hombre y a una mujer a su imagen para gobernar. Y qué curioso es que si nos analizamos hoy, es muy poco lo que gobernamos y es mucho lo que nos gobierna. Sabemos que la comida que comemos no nos beneficia, pero no la comemos. Sabemos que los hábitos de descanso que tenemos no nos conviene, pero lo hacemos. Sabemos que el trabajo que elegimos por el horario y el tipo de trabajo que es nos afecta, pero como nos genera ingresos no nos importa que nos acorte la vida y la calidad de vida, lo cogemos. Y nadie se quiere morir, ni nadie quiere que le vaya mal. Pero nos damos cuenta que el hombre que fue diseñado para gobernar es muy poco lo que gobierna y es mucho lo que le gobierna. Producto del pecado. El pecado es renunciar al plan de Dios por considerarme tan inteligente y brillante que mi plan es mejor. No, Señor. Yo en esto sé, tú sabes más de lo espiritual, de cuando una gente se muere, es como un tipo de seguro de vida para después de la muerte. Ahí es como que erróneamente creemos que para eso es que bueno, y no. El evangelio es poder de Dios aquí y ahora. Y el poder de Dios es para dos cosas. Primero, para darte autodominio. Porque si no te domina internamente, jamás tendrá capacidad de gobernar a nadie. Si soltero era un mal administrado, que el Señor tenga misericordia de tu casa. Si estando solo, los amigos era que te controlaban, el Señor tenga misericordia de tu casa. Si estando soltero, la piña la tenía agria, imagínate con otros. Lo primero que Dios quería enseñarle a los judíos y a nosotros era a que gobernásemos adentro, a que Cristo sea el centro adentro, porque eso nos iba a dar paz integral. Jesús le llama la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Yo no sé si usted ha escuchado gente decir estas palabras. Empiezan diciendo, siempre yo he visto un común denominador que cuando es algo de Dios la gente dice lo siguiente. Empieza diciendo, yo no sé. Por ejemplo, dicen, brother, tú vas, una persona perdió un ser querido, mi más sentido pesa, mis hermanos, de verdad que me uno. Y te dicen, pastor, yo no sé, pero yo tengo paz. Ese yo no sé quiere decir, no lo puedo explicar, pero tengo paz. Hay otros que dicen, sí, pastor, estoy aquí adentro, estoy preso, he hablado con personas, estoy a 20 años, pero la verdad no sé, pero tengo paz. Hay otros que me han dicho, mire, pastor, la verdad no le digo para nada, ni para que me ayude ni nada, pero tengo mi cuenta en rojo, me botaron del trabajo, mi esposa ahora la diagnosticaron con una situación complicada. No sé, pero tengo paz. No sé, estoy tranquilo. Y de hecho, me siento hasta extraño porque no sé de dónde viene esta paz. Viene de Cristo. El apóstol Pablo fue el escritor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Escribió el libro de Romanos, Gálatas, Efesios, Primera y Segunda de Corintios, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Colosenses, Filipenses, Filemón. Casi toda la Biblia del Nuevo Testamento fue escrita por Pablo. Y sabe,
¿En cuáles condiciones? Con una enfermedad aguda y casi siempre preso o custodiado por militares romanos. ¿Cómo escribió la carta a Filipenses, que es una de las más de amor y dulce y tierna de la Biblia, estando encarcelado? Él decía, yo no sé. Conozco un hombre que sin el espíritu en la carne no lo sé, pero sé que fue quien fue al cielo y vio y escuchó. Hermano, si trabaja más. Ten más planes de progreso futuros, planifica la vida aún de tus nietos. Dice la Biblia que el buen hombre deja herencia hasta a sus nietos. Eso está bien, pero centraliza tu vida en Cristo. Cuando tú centralices tu vida en Cristo, vas a tener balance, ese punto de equilibrio que generalmente la gente lo ha perdido. Por eso vemos mujeres hermosísimas, depresivas y sintiéndose lo peor. Hombres que parecen galanes de telenovela, no, que he intentado contra mi vida tantas veces. Y tú dices que no, el problema no es físico. Están bien económicamente. No es que tienen ninguna adicción. No. Es precisamente que Dios no es el centro de tu vida. Jesús pudo exponerse. Al tercer día resucitó. ¿Y sabe qué? Dios envió a Jesús y Él es rey, no de cualquiera. Apocalipsis capítulo 5 versículos 10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en el cielo, sobre la tierra. Aquí y ahora, en este lugar, Dios nos hizo reyes, ley, autoridad, dominio, sacerdocio, adoración, comunión y relación. Nada cambió, eso fue lo del principio. Adán conversaba con Dios, normal, conversaba con Dios, y número uno, y número dos, tenía autoridad para poner nombres. Yo hace varios días que mientras dormía tuve como una visión, mientras estaba como medio soñando, y hasta no sé por qué, como que me encontré eso como extraño. Y dije, Dios mío, pero ¿y por qué tú me muestras eso? Como que yo decía, como para mí, yo dije, como esto no viene al caso. Y fue de Oscar. Y lo llamé y le dije, brother, no sé por qué, pero tuve esta visión anoche contigo, así. Le especifiqué de modelo de lo que vio, de cosas muy precisas. Y me dice Oscar, wow, ayer estaba hablando con Yorkie ese tema. Precisamente eso lo estaba hablando ayer. Y yo me quedé pensando, ¿por qué Dios le manda a decir eso a Oscar? Yo aprendo mucho con los mandados que Dios me manda a dar, porque dije, wow. El Señor le está diciendo que Él está atento aún de los más mínimos detalles del futuro de Él y de su familia. Qué impresionante. ¿Cómo se llama eso? Autoridad. Autoridad para hacer lo que nadie puede hacer. Escuché a alguien decir qué fuerte es cuando, bueno, creo que fue Wisin o Yandel. Qué fuerte es cuando tú, teniendo todo el dinero del mundo, tienes que ver a una hija morir y tú no poder hacer nada. Una autoridad limitada que te da el dinero, un poder limitado. Pero qué bueno mire esto, no es solamente el poder de hacer milagros y señales. Esto es para alguien. Es el poder de entender. Y voy a ser obediente. Esta palabra es para mi amigo Aníbal, para Aníbal. El poder del evangelio no solamente es para ver prodigios, milagros y señales, sino para creer que aunque yo no tenga el control de muchas situaciones de mi vida, Dios la tiene. Señores, el mayor milagro de la Biblia no es el milagro de la manifestación de lo sobrenatural para evitar o librarme del mal,
sino para, a pesar del mal, saber que Dios tiene el control. ¿Acaso eso no fue lo que pasó con Jesús? Los clavos no se le salieron de las manos ni de los pies. Pero Jesús sabía que Dios tenía un buen plan. ¿Cuál era? Él estaba confiado. A pesar de que pierdas el control de muchas situaciones en tu vida, tú tienes que estar convencido que perdiste el control tú, no Dios. Él sigue teniendo el control. Y hoy Jesús dice, yo voy a ser rey, pero no de cualquiera. Los reyes son reyes de pueblos, de naciones, el rey de España, el rey de Marruecos, etcétera. Reinan a gente buena y mala, productiva y vago, a todo el mundo. Pero Dios le dice, Jesús no es rey de todo el mundo. Jesús es rey ¿de quiénes? De reyes. Y uno tiene que preguntar, ¿soy yo rey o reina? Y número 2, de sacerdote, de gente que tiene autoridad. No sobre los hijos y sobre aquel, primero sobre sí mismo, que está bajo autoridad. Eso fue el primer discurso público de Jesús. El Espíritu de Dios está sobre mí. Estoy bajo autoridad, tengo autoridad y ejerzo la autoridad que tengo. Y soy sacerdote. Tengo acceso de entrar confiadamente al trono de la gracia. En medio de la adversidad puedo invocar a Dios confiado de que Él me escucha y me responde. Muchas veces no a mi tiempo, pero siempre en el tiempo indicado. Yo quiero profetizarle a alguien que hoy va a resucitar. Póngase de pies. Yo creo que hoy vas a resucitar. ¿Sabe por qué? Porque resucitar implica que te sometiste al proceso de Dios, que aunque inicialmente te destruyó a ti, pero exaltó la voluntad del Padre en tu vida, por tanto tiene autoridad. Tiene autoridad. Dios te va a dar autoridad. No resista a la adversidad. No resista la voluntad de Dios, aunque ésta inicialmente te haga ver más tonto, más débil, te haga ver que perdiste, haga que muchos te abandonen, te nieguen, te maldigan, te hagan injusticia, se burlen de ti. Dios tiene un buen plan. Aunque el tramo sea difícil, Dios tiene un buen plan para mí. Yo quiero decirte hoy, no de manera motivadora, sino de manera convincente, Dios tiene un buen plan para ti. Dios tiene un buen plan para ti. Mire, Dios ha sido tan bueno que hay personas que han creído. En estos días alguien me dijo, mire pastor, yo fui a un lugar y las personas me hablaron, y perdone que esto lo diga, ¿verdad?, en público, pero fue la verdad. Y la gente de ahí, cuando yo dije de qué iglesia que yo era, me tumbaron la venta. No quisieron que yo le vendiera. Ese hombre que es esto, que es un ladrón, que está combinado con fulano, que le dieron. Y usted sabe por qué ellos decían todo eso. Ella dice, porque las personas decían, yo trabajé con ese muchacho y ese muchacho no tenía nada. ¿Y cómo es que tiene esto, que tiene aquello, que tiene lo otro? Y yo le decía, bueno, porque se preparen que no le vaya de un infarto. Yo no tengo ni el 5% de lo que voy a tener. Es la verdad. Gracias a Dios. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Soy el pastor Livio Espíritu Santo de la iglesia Hope Community Church. Y estoy aquí para agradecerte. Agradecerte porque ya tenemos nuestro segundo servicio en nuestra iglesia todos los domingos y estamos próximos al tercer servicio. Gracias a tu apoyo, gracias a tu identificación con lo que hacemos en el reino de Dios. Pero ahora también estamos en todas las plataformas digitales y al igual que estás con nosotros de manera presencial, tienes que suscribirte a todas nuestras plataformas digitales. YouTube, Facebook, Instagram. ¿Por qué? Porque todos nuestros servicios estarán transmitiéndose de manera
Live. Al suscribirte y compartir todo nuestro contenido, te agradecemos por ser parte de la expansión del reino de Dios en Hope Community Church. Bendiciones.